Bienvenidos, iglesia. Estoy aquí con nuestro querido pastor Manrique Salazar y estamos pues hablando un poquito de las cosas de nuestra iglesia, Iglesia Bíblica Emmanuel. Bienvenido, pastor. ¿Cómo está? Muy bien, hermano. Gracias por la invitación. Pastor, usted estaba ah, muy cómodo en su país, Costa Rica, en su iglesia. Y recibió usted una llamada de nuestro querido pastor, Dan Green, que le llamó. Explícanos un poquito de lo que estaba pasando en su corazón, en corazón de nuestra hermana Rebeca, su esposa y sus hijos. Explícanos un poquito de lo que sucedió. Claro que sí. Me acuerdo que el doctor Green, él llamó a casa y yo no estaba. Entonces, quien atendió el teléfono fue Rebeca y él le explicó un poquito de la intención de la llamada. Entonces, ella como que no me dijo todo, pero me dijo un poquito, como que me preparó un poco. Y una vez ya que llamé de nuevo a Dr. Green y ya él me explicó, nunca se me va a olvidar porque llegó y dijo, Pastor Salazar, llamo para invitarlo a cambiar completamente su mundo. Así me dijo. Wow. Eh, wow. Y entonces le dije, muy bien, cuénteme. Y entonces me explicó la intención de su llamada. Y mi reacción fue, sí, quedé en shock. No era algo que me esperaba, ni algo que había contemplado ni planeado. Creo que eso lo hizo más fácil como llegar a decir un momento. Esto no se puede responder ni considerar de manera impulsiva. Esto hay que ir al Señor, hay que ir al Señor. Y así fue Mm, como tal vez la primera manera de reaccionar, tomar a Rebeca, mi amor, tenemos que ir al Señor con esto y empezar a practicar todo lo que sabemos sobre sabiduría. Así fue como reaccionamos al inicio. Pues luego habían bastantes barreras, ¿no? Barreras y pues razones porque esto no era lógico y pues no pequeña cosa, pero la distancia de mudarse uno de un país a otro, es un clima a otro clima, um, ah, traer todas sus cosas. ¿Cómo fue el proceso de empacar cosas y cómo fue ese proceso, pastor? Fue primero, después de las siguientes llamadas con Dr. Green, las distintas reuniones que tuvimos, ya llegó un momento donde yo hice una lista de todas las distintas cosas que deben de suceder hasta tomar la decisión. Y a través de las semanas, de los meses, esas cosas fueron sucediendo poco a poco. Cuando llegó el momento de decir, está bien, Emanuel, gloria al Padre, aceptamos, gracias por el honor. De pronto nos dimos cuenta, ahora tenemos que organizarnos para irnos. ¿Cómo se hace eso si nunca lo hemos hecho? Entonces, hicimos otra lista de cosas, de cómo ya la decisión estaba tomada, pero los pasos que hay que tomar hasta el día que abordemos el avión, ¿verdad? Y hicimos una gran lista y fuimos yendo cada una de ellas. La parte de la mudanza, unos pastores y misioneros nos recomendaron, bueno, si quieren ahorrar dinero, no se lleven nada, véndanlo todo, regálenlo todo y que déjense solamente lo primario, los libros, déjense aquellas cosas que son del corazón, familiares, los juguetes de los niños, que los niños se dejen lo que ellos quieran, ¿verdad? Y eso es lo que tú mandas. Entonces, empezamos a hacer los números y presupuesto de los costos de transportarnos y de pronto el Señor decidimos este poquito de cosas que nos íbamos a llevar, pero costaba mucho dinero y el Señor sabía nuestros temores y nuestras preocupaciones y nos envió una compañía que donde se enteraron
que éramos pastor, que yo era pastor, plantador de iglesias en Costa Rica, que íbamos para Chicago, para Berwyn, para Emmanuel, donde les explicamos eso. Inmediatamente el Señor dijo, ¿saben qué? El Señor era un cristiano, creyente, sólido, y llegó y dijo, no tienen que pagar nada Wow. por la mudanza. Y nosotros éramos como, perdón, ¿qué significa no tenemos que pagar nada? Que no tienen que desembolsar nada, hasta los impuestos los vamos a pagar nosotros. Así fue Wow. como el Señor diciendo, porque la decisión ya estaba tomada, pero teníamos tal vez temores, preocupaciones en lo financiero, ¿verdad? Y Él fue poco a poco con eso, diciéndonos, adelante, yo soy el que está detrás de esto, adelante. Y también, pues, explícanos también, pastor, del asunto con legalmente la visa y todo eso. Pues, por mi parte, serví en el comité pastor, de encontrar el pastor nuevo y para nosotros extendimos la llamada, pero yo dije, hay bastantes barreras, va a ser un milagro, un milagro de Dios que todo sucede como sucedió y obviamente sí, vimos bastantes milagros. Dinos de la visa y lo que ocurrió en ese asunto. Claro que sí. Eso fue otro aspecto confirmante que el Señor estaba detrás de nuestra salida y de nuestra llegada a Emmanuel. Y me acuerdo que estudié todos los requisitos para la visa del trabajo junto con Rebeca. Solamente conseguirlos iba a ser una enorme inversión de tiempo. Y todos fueron saliendo, llegando todos los documentos que se necesitaban para llevar. Pastor Tino, no te estoy exagerando, el día de la entrevista para la visa de trabajo, yo llevaba un file como de unos 15 centímetros, porque hasta en el website de la Embajada de Estados Unidos decía que yo tenía que llevar esos documentos, que un documento de esos que no estuviera, perdía la entrevista. Entonces yo voy con este montón de documentos, voy preparado, los pongo enfrente, el señor me dice, copias de su pasaporte, me pide como 4 hojitas, se las doy, me pregunta, ¿qué va a ir a hacer allá? Le explico, pastor de la iglesia Manuel, ¿qué ha hecho usted durante los últimos 10 años? Pastor. Ok, aprobada. Y me dijo, Wow. ya se Y yo, y yo era como, y los documentos, y ya esto es. Y así fue. El señor no duró, pero ni 7 minutos la entrevista. Y de pronto llamé a decir, listo, tenemos visa. Me acuerdo de recibir un texto de nuestro presidente de los ancianos de Iglesia Bíblica, Manuel. Lo recibí y dijo, se aprobó se aprobó. Y me quedé así como, me sentía como Moisés viendo el mar a partir enfrente de mí, porque tanto así fue el milagro. Ahorita, pues, el asunto migratorio en los Estados Unidos es algo muy complicado y Sí. no esperábamos que iba a suceder todo de esta manera. Pues, adelante pues, llegaron a Chicago, llegaron a Berwyn, llegaron a Iglesia Bíblica Emmanuel y ¿cuáles fueron sus primeros, viendo la iglesia, viendo la comunidad que tenemos ahí, el edificio y la iglesia, pues somos los hermanos, ¿verdad? ¿Cuáles fueron sus primeros impresiones de la comunidad? Yo creo que primero, el primer impacto precioso que tuvimos fue las personas de la comunidad, tanto de las distintas etnicidades, nacionalidades o inclusive contextos de los que pueden venir. Pudimos ver desde el inicio el corazón de hermanos y hermanas en Cristo que aman su palabra, que aman sus líderes y pastores, que aprecian la labor pastoral. Nos sentimos muy recibidos, muy amados, muy valorados. Realmente fue como poder constatar que el Señor venía
preparándolos para este cambio, para este tiempo. Y eso ayudaba también a mí a confirmar que también del lado de Manuel, el Señor venía mostrando de que esta era su voluntad, ¿verdad? Y mm, esto nos dio mucha paz, mucha tranquilidad. mm, Creo que el valor principal que tiene la iglesia de Manuel es su gente, es el pueblo de Dios que está en ellas. Hombres y mujeres que algunos de ellos tienen muchos años, décadas de estar juntos, sí, 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 ¿verdad? Y eso creo que es una familia formada, una familia imperfecta, así como todas, pero una familia formada. Eso fue lo primero que nos impactó al llegar, ser parte de una familia que ya existe y que el Señor quería llevarla a nuevos lugares con un nuevo liderazgo, pero es de lo que más puedo apreciar de la Iglesia Manuel, la familia formada tanto en el servicio en español como en el servicio en inglés. Somos una sola comunidad, ¿verdad? mm, Una sola familia, que hablamos dos idiomas, y eso para mí fue precioso. Lo segundo, diría yo, la historia de la iglesia. sí. Eh, para un plantador de iglesias, esto es algo muy importante, porque cuando estábamos en Costa Rica y las personas visitaban por primera vez la iglesia, lo primero que le preguntaban a uno es, y pastor, ¿cuántos años tiene esta iglesia? Y yo tenía que responderles 2, 1, 4, 7, y en todas esas respuestas, ¿verdad? La gente se quedaba, solo 7 años. Mm, Pareciera que para ellos era importante saber la, la solidez del ministerio en cuanto a tiempo, ¿verdad? Porque eso da un poco a entender que es algo plantado, listo, no temporal, y eso lo puedo entender. Bueno, ese mismo impacto generó en mí, ha generado en mí, en saber que esto es una congregación que el Señor ha estado utilizando, una iglesia, la gente, no los edificios, la gente, Dios la ha sí, estado utilizando para su gloria por ujú. más de 100 años. Qué bendición, ¿verdad? Qué bendición. Esos dos aspectos han sido preciosos para mí. Me acuerdo, hicimos un estudio de los diferentes pastores que han sido pastores de nuestra iglesia y empezando en el año 1899, estábamos pensando la historia mundial correspondiendo con nuestra historia de nuestra iglesia. ¿Quién fue el pastor durante, por ejemplo, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial? Y habían pastores y estábamos platicando una vez de los diferentes problemas que tenía la iglesia en esos días, en esos años, correspondiendo también a la cultura de los Estados Unidos, estadounidense, aquí durante sus épocas. Y hemos entrado a a una nueva época mundialmente. Y ¿cómo se siente usted acerca de pues la condición de la cultura mundial estadounidense y ser un pastor en estos años? Creo que, si entiendo bien la pregunta, creo que desde el punto de vista personal, digamos, es un honor ser un pastor en estos tiempos. Es un honor porque es una necesidad. Eh, Ujú. no, yo no creo que haya suficientes iglesias ni suficientes pastores en el mundo. Más bien estamos con un déficit enorme. Y si nos juntamos a la hora que el Señor quiere hacer, vamos a necesitar muchísimas más iglesias. Aquí donde estamos en Berwyn, alrededor de Berwyn, en Chicago, necesitamos más pastores, más iglesias. Eh, pero creo fuertemente que eh, aunque tal vez la figura del pastor y de las iglesias no son apreciadas de una manera general mundialmente, por distintas razones, creo que a lo interno de la iglesia debe de ser importante el poder saber la importancia de los pastores a los ojos de Dios, la importancia de sus iglesias a los ojos de Dios y cómo Dios quiere mundialmente impactar el mundo con nosotros, pecadores redimidos
imperfectos, con mucho que mejorar, pero llevando las buenas nuevas a todas las esquinas alrededor de nosotros, ¿verdad? Entonces, yo creo que el pensar el impacto que una iglesia, una sola iglesia como la nuestra puede hacer alrededor del mundo entero es mucho, impactando el mundo aquí, impactando el mundo en nuestro barrio, impactando el mundo en los confines de la tierra, enviando los nuestros a impactar los confines de la tierra. Si todas las iglesias alrededor del mundo hiciéramos eso, mis hermanos, estaríamos haciendo enormes cosas para el Señor, cosa que hoy lo estamos haciendo por gracia, ¿verdad? Y eso es lo que debemos de seguir haciendo. Magnífico. Pastor, hemos entrado a un año nuevo. Estamos hemos empezado una serie nueva, y estamos hablando de el libro de Génesis. El libro de Génesis, estamos en la serie El Dios de bendición, empezando en Génesis. La semana pasada estuvimos en Génesis 1, en los principios de la historia de la creación del universo. Y pues la primera pregunta, Pastor, ¿por qué el Dios de bendición? ¿Por qué le llamamos así esta serie? Claro que sí. Dios, la bendición, el tema de bendición es uno de los temas primarios en Génesis, en el libro completo. Puedes ver cómo es mencionado constantemente, cómo el Señor bendecía, cómo inclusive sus hijos bendecían a sus otros hijos. Vemos este tema recurrente, inclusive un tema que enseña sobre bendición también es el antónimo, el opuesto de la bendición, que es la maldición. Vemos ese tema recurrente tal vez también. Entonces, hay otros dos temas muy importantes que están allí también recurrentes, pero la bendición es uno de ellos. Y definitivamente el actor principal del libro de Génesis es el Señor, Dios Padre. Es el actor principal. Ujú. Entonces, siempre pensé que tenía que formar un título con esos dos. El personaje principal de las historias, Dios Padre, la Trinidad completa también, pero primariamente Dios Padre. Aunque vemos a Dios Hijo, Dios Espíritu en los textos también, pero primariamente Dios Padre, y luego el tema de bendición. Y lo que percibí, entendí, es que Dios tiene un corazón de bendecir. La creación, en los primeros versículos del capítulo 1, nos damos cuenta que él creó para bendecir su más preciosa creación, que es la humanidad, porque es quien puede reflejar su carácter, ¿verdad? Entonces, el rey soberano, generando pequeñas imágenes de él mismo para ir a través de su reino reflejando la Ujú, belleza de su carácter. Entonces, ujú, esa es la razón del Dios de bendición, esa es la razón de empezar con el Creador Todopoderoso, el Dios de nuestras oraciones, al que clamamos, al que adoramos. Ese con todo y su poder es el que lo creó todo. ujú, Tiene el poder para responder a nuestras oraciones o tiene el poder para ayudarnos a atravesar nuestras circunstancias, ¿verdad? Entonces, el libro de Génesis algunos autores dicen que allí están los fundamentos de todas las doctrinas primarias. Es la manera de poder entender el mundo tal y como él es hoy. Es la manera de poder entendernos por qué nosotros somos como somos, pero también ujú, de poder reconocer el plan que Dios lanzó para poder restablecer su bendición sobre el mundo que fue estropeada por la entrada del pecado. Entonces él lanzó un plan a través, y lo podemos ver llevándolo, se llama el plan de redención, y podemos ver cómo él hizo una promesa de bendición al mundo para poder restaurar su bendición sobre el mismo debido a la afectación que sucedió por medio del pecado. Y ese se llama nuestro Señor Jesucristo. Esa era la ujú. promesa de bendición. Así es, así es. Así que uno puede tomar bastante consuelo en saber que Dios es soberano, ¿no? Así es. Así es. Creo que esa soberanía la podemos ver a través de esas historias del Génesis hasta el puro final. Ujú. ¿Verdad? Es un gran tema.
Ujú. Pastor, usted tuvo dijo algo aquí y lo voy a leer. Usted dijo, Dios tiene el poder de cambiar nuestras circunstancias. De igual manera, tiene el poder sostenernos en nuestras circunstancias. ¿Nos puedes dar un poquito más acerca de ese tema? Claro que sí. Una vez entrada el pecado al mundo, las circunstancias cambiaron. Y en el Génesis, en el en el capítulo 3, vamos a ver cómo las circunstancias cambiaron por la entrada del pecado. Entonces, vivimos en un mundo caído, en un mundo afectado, todas las criaturas y la creación afectado por el pecado. Entonces, ¿qué es lo que sucede en un mundo caído? Que sufrimos, hay sufrimiento. Mm, Hay sufrimiento. ¿Y cómo fue de dónde viene ese sufrimiento? De las consecuencias de que vivimos en un mundo caído y de que las personas somos pecadores, pecamos los unos con los otros y nos creamos sufrimiento, o la misma creación fue afectada por el pecado, las criaturas, las montañas, dice que todo fue afectado por el pecado. Entonces, lo que nos pasa, las circunstancias, son producto de vivir en un mundo caído, es nuestra realidad. Pero Dios no se quedó ahí. Dios hizo un plan para restaurar su bendición sobre nosotros. Y por medio de nuestro Señor Jesucristo, somos traídos a una relación íntima como hijos con Dios. Eso no mm, quita que todavía sufrimos circunstancias. Ahora, una primera parte de esa frase ataca aproxima, se refiere a la realidad de nosotros los creyentes, de poder traer nuestras circunstancias, nuestro dolor, nuestro desánimo, nuestra depresión, nuestra ujú, tristeza, nuestras lágrimas al Señor. mm, Es su mandato de que traigamos nuestra aflicción, nuestra ansiedad a Él, para que Él la pastoree, para que Él la cuide. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que nosotros podemos clamar al Padre como sus hijos para mm, que Él tome control de nuestras situaciones, para que si tiene a bien las soluciones, ya sea para que sane nuestra enfermedad o la de aquellos que amamos, ya sea para que recobremos el trabajo que hemos perdido, ya sea para que restablezca la relación conflictiva que tenemos con una persona que amamos o que nos relacionamos, ya sea para que Él pueda solucionar nuestro sufrimiento, solucionar nuestras circunstancias. Claro que sí, podemos traer, eso se llama suplicación, es una manera de orar al Padre. Lo podemos ujú, hacer porque somos sus hijos, ¿verdad? Pero al mismo tiempo entra la segunda parte. Entonces, para concluir, la primera, Dios es poderoso. El ujú, mismo poder que Él utilizó para crear el mundo, el todopoderoso, Él puede solucionar nuestras circunstancias. Claro que sí, ujú, pero también, y ahí viene la segunda parte, Él podría utilizar esas circunstancias para su gloria, para lograr propósitos que Él ya se trazó. Entonces, también Él podría tener, si bien la decisión sabia, perfecta de solucionar nuestro problema, producto porque le hemos traído nuestros problemas a Él, pero también podría decidir no solucionarlo, pero sostenernos en medio de él, porque él va a lograr propósitos eternos o propósitos que traen gloria a su nombre, por medio de los cuales va a utilizarnos nuestra fe por medio de esas circunstancias para poder lograr esos propósitos. Pero la promesa está en que, si bien nunca nos prometió que siempre seríamos felices, siempre nos prometió que nos sostendría a través de mm. circunstancias difíciles. Y esa es la realidad. Él es poderoso para suplirnos la oración que le hemos presentado, como también para no hacerlo, pero sostenernos por medio de las circunstancias. Así que la bendición no es necesaria, es que el Señor nos quita el sufrimiento, ¿verdad? La bendición es que Él esté con Así es, nosotros. Hay muchas personas, especialmente así en es, nuestra así comunidad, es. que están sufriendo con muchos diferentes dificultades, enfermedades, sufrimientos de familia, sufrimientos económicas. Es más, esta semana pasada tuvimos unos queridos seres que llegaron al edificio, a la iglesia,
el domingo, migrantes, unos hermanos migrantes que acaban de llegar a nuestro país y estaban pues necesitados. Entonces podemos ver sufrimiento alrededor de nosotros y muchos hermanos en nuestra iglesia sufriendo. ¿Qué les podemos decir acerca de cómo el Señor o cuál quizás experiencia personal, pastor, que usted tiene con el sufrimiento que nos puede animar un poco? Claro, claro. Yo creo que una manera de definir la bendición de Dios en el Génesis, en el libro del Génesis, es que Él nos capacita para hacer su voluntad a través de las situaciones, sean fáciles o sean difíciles. Eso es uno de los mayores regalos de Dios para con nosotros, sus hijos. Nos permite poder reconocer en medio del sufrir o en medio de la alegría, poder reconocer cuál es su voluntad y poder seguirla y poder practicarla. Entonces, Mm, eh, creo yo que en Cristo, los hijos de Dios y las hijas de Dios, tenemos esa capacidad de sufrir bien. No estoy diciendo que sufrir es bonito, pero si hemos de sufrir, hay que hacerlo bien. ¿Y cómo es? Siguiendo al Señor su guía, atravesando el sufrimiento con la guía del Señor. Y esa es la bendición que Él ha prometido, que en Cristo Jesús, por medio de la presencia de su Hijo y nosotros, nos ha habilitado a poder encontrar su voluntad por medio a través de las situaciones y poder atravesarlas de una manera que le traemos gloria al Señor. Y eso mm, trae gozo y eso trae satisfacción y trae un sentido de, eh, de, de paz que es solamente provista por el Señor. mm, Entonces, si estás en medio de un sufrimiento específico, de pruebas específicas, lo primero que quiero decirte es, ven a los pies de Cristo, mm, ven y regocíjate en el mayor regalo que Él ha hecho por el mundo. Él dio su vida por tu salvación, por la mía. Y también dio su vida para que pudiéramos tener comunión y relación íntima con el Padre. mm, Nos hizo, está la doctrina de nuestra unión en Cristo. Una vez que declaramos a Cristo nuestro Señor y Salvador, somos hecho uno con Él. Entonces ahora nuestro Salvador está en nuestros corazones y vivimos la vida con su presencia en nosotros. Entonces, recuerda que en medio de tus circunstancias, si has puesto su fe en Cristo, Cristo mm. está contigo, nunca distante, nunca ausente, siempre contigo, siempre pastoreándote, siempre cuidándote. Si te puedes sostener en medio, es por Él, es porque Él te ha habilitado a sostenerte, porque Él está en control de todas las situaciones. En el Nuevo Testamento está descrito nuestro Señor Jesucristo como a la derecha del Padre, intercediendo constantemente por nosotros. Entonces, puedes saber que tu Cristo es gentil y amable, humilde, amoroso, que mora en ti y está contigo a través de no importa qué. Te Mm, invito a tener una fe en Cristo en medio de tu sufrir, no importa qué, para ir a través de ella y atravesarla con fe para su gloria. maravilloso. Gracias, pastor, por su tiempo. Gracias por estos momentos que podemos estar aquí juntos y delante del Señor y también comunicando con nuestra querida congregación, Iglesia Bíblica Emmanuel. Um, eh, Quiero invitarle, pastor, si puede levantar una oración para nuestra iglesia, para la persona escuchándonos en este momento, quizás que ahorita está sufriendo con algo. Claro que sí. Vamos a orar. Gracias de nuevo por este tiempito juntos y vamos ahora a orar al Padre por nuestras Gracias. circunstancias. Precioso Señor, gracias por este tiempo y oportunidad que nos das de comunicarnos. Señor, oro por mis hermanos y hermanas, Señor, por las distintas circunstancias que pueden estar atravesándolas. Yo no las conozco, pero tú sí, Señor. Tú que los has creado y amado desde el inicio de sus vidas, que has estado involucrado en sus vidas desde el inicio de ellas y sin excepción hoy más que nunca. Señor, te pido para que puedas traer la esperanza, levantar su esperanza en ti, levantar su confianza en ti, solidificar, volver robusta y fuerte, inamovible, Señor, su
fe con respecto a ti. Que a pesar del sufrimiento, Señor, puedan verte presente y activo en sus vidas y en sus corazones. Padre, te pedimos para que puedas atender la necesidad de cada aquella persona, Señor, que está en estos momentos escuchándonos, ya sea porque puedas resolver la situación o ya sea porque puedas ayudarles, Señor, a sostenerse, a avanzar, a decidir y a vivir en medio de esas circunstancias, Padre. Señor, preséntate como activo, como en control, para que ellos puedan verte en distintas maneras, cómo ellos están siendo amados por ti en medio de su situación. Padre, para aquel que necesita consuelo, para aquel que necesita paz hoy, para aquel que necesita sentirse amado y amada hoy en medio de su situación, te pido que por medio de tu espíritu puedas traer ese sentir de que estás escuchando su situación, que estás en control de ella y que la vas a usar para tu gloria y que vamos a poder reconocerte y ver esos propósitos cumplirse por medio de esas situaciones. En el nombre de tu precioso Hijo Jesucristo, te pedimos esto. Amén. Amén y amén. Gracias, pastor. Lo aprecio mucho. Gracias. Muchas gracias a ti, Pastor Tino. Así Igualmente. que, así que, grandes hermanos, gracias por estar con nosotros. Queremos invitarles que vayan a nuestra página web aquí en www.emmanuelbible.church. Ahí tenemos información en español acerca de nuestra iglesia. Somos una iglesia, una sola iglesia con dos idiomas, inglés y en español. Los esperamos este domingo a las 12 de la tarde. Tenemos nuestro servicio en español y tenemos unos momentos bellos de alabanza y nuestra predicación de nuestro pastor Manrique Salazar. También queremos invitarles, si el Señor lo pone en su corazón, compartir para una ofrenda para pues, nuestro ministerio. Aquí tenemos una manera como usted puede contribuir si el Señor lo pone en su corazón. Queremos darles las gracias a todos ustedes de estar con nosotros. Esperamos que el Señor los bendiga, que los rodea con su favor y que tengan ustedes paz. La paz del Señor. Dios los bendiga. Nos vemos la próxima vez. Adiós.